la noticia. Crisis ambiental en Cauca. Disidencias envenenan río Micay para explotar oro. Ejército dice que hay más de 100 hectáreas afectadas. Nueva guerra en Arauca. Disidencias y ELN se enfrentan. ONU respalda propuesta del presidente para comprar hoja de coca. Supersalud investiga presunta corrupción en 4 EPS. Colombia no reconocerá resultados electorales en Venezuela si no aparecen las actas, dice canciller. Tragedia en España. Temporal deja 95 muertos, decenas de desaparecidos. Ecopetrol reactiva búsqueda de gas en el Caribe tras fallo judicial. Ministro de Hacienda pide reducción de 0.75% en tasa de interés. Suspenden racionamiento de gas. Térmicas logran abastecimiento de gas. Buenas noches, bienvenidos a CMI La Noticia. El ejército denunció que las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco están vertiendo sustancias tóxicas a las aguas del río Micay en el Cauca como consecuencia de la explotación ilegal de oro. Agregó que además por lo menos 100 hectáreas de tierra están afectadas por esta actividad criminal. Las aguas del Micay en el departamento del Cauca están siendo envenenadas por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Autoridades tienen documentado varios puntos sobre el río Micay donde miembros de este grupo criminal estarían adelantando labores de explotación ilícita de yacimientos mineros. Un kilo de clorhidrato de cocaína vale $1.068 en promedio, pero un kilo de oro vale $77.000. Con el kilo de clorhidrato de cocaína yo no puedo transitar por las calles de Colombia, yo no puedo transitar por las calles de Pasto, de Tumaco, de Popayán, de Cali, no, pero con un kilo de oro sí. Varias comunidades como lo son San Juan del Machengue, El Plateado, La Emboscada, La Honduras, entre otras, se han visto gravemente afectadas. Estarían empleando de manera indiscriminada y sin ningún control ni conciencia de cuidado maquinaria amarilla, dragones, motores, así como químicos, específicamente mercurio y cianuro, altamente tóxicos y perjudiciales para la vida humana. En Arauca y las disidencias de las FARC se declararon en confrontación total. La comunidad pide estar fuera del conflicto y al gobierno garantías para la protección de la vida. Desde el 2 de enero del año 2022, las disidencias y el ELN convirtieron a Arauca en una verdadera zona de guerra. Hoy, casi 2 años después, se inicia un nuevo capítulo. Hemos recomendado que no tomen partido ni se vinculen al conflicto que desarrollamos contra mercenarios narcoparamilitares. Y la advertencia se cumplió. Lamentablemente, nos corresponde oficializar la aplicación de la justicia revolucionaria contra Yusneidi Maza La Palma y Juan Carlos Urrego Perdomo. Alias Antonio Medina, quien no aparecía desde la muerte de su compañera, volvió en video con nuevas amenazas. No nos queda otra salida, sino declararle la guerra por primera vez e irnos a una confrontación militar. Atacaremos su ala militar, los apoyos financieros, la parte política, organizativa de masas y apoyos a partir del momento. La comunidad clama por paz y denuncia. En Arauca, parte de eso, de lo que ha venido haciendo las autodenominadas disidencias de las FARC, pues tiene que ver con un plan de exterminio que hay hacia el movimiento social y popular en el departamento de Arauca. Los integrantes de las juntas de acción comunal y los líderes son las principales víctimas de esta nueva guerra. El llamado es al gobierno a intervenir y evitar que más civiles sigan cayendo. En la COP16, que sesiona en Cali, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la compra gubernamental de la hoja de coca, de la que habló hace unos días el presidente Gustavo Petro. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de lo ocurrido en esta conferencia. Hola, buenas noches.
Un balance positivo sobre la COP16 realizada en Cali ha entregado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una rueda de prensa que concedió esta mañana. Comenzó respaldando el proceso de paz, la implementación del gobierno del presidente Gustavo Petro y todos los esfuerzos por encontrar la reconciliación nacional. También habló de las relaciones con Venezuela, de la democracia en ese país y dice no se atrevió a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Y sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de replantear la lucha contra las drogas, también se pronunció el secretario general de las Naciones Unidas. Saludo los esfuerzos renovados del presidente Petro y su gobierno para acelerar la implementación del acuerdo final de paz, incluso mediante el plan de choque que se enfoque en aspectos concretos para mejorar la calidad de vida en los territorios priorizados. Desafortunadamente, el tráfico de droga es simultáneo con el tráfico de armas y de muchas otras formas, incluso de mujeres, hombres y niños, y que ese tráfico está minando en muchos países la estructura del Estado, con la corrupción generada. La ausencia de una transparencia adecuada y el hecho que hay distintos gobiernos que no han aún reconocido el gobierno de Venezuela. El tema de la salud se discutió hoy en diferentes paneles aquí en el pabellón azul de la COP16. Las enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a humanos fueron tratadas sobre cómo prevenirlas para evitar pandemias como las del COVID. En el pabellón Colombia de la COP16 se llevó a cabo un diálogo sobre cómo la afectación de la salud en los animales puede llevar a causar epidemias en los humanos. Hablaron de ejemplos como en Perú, donde de aves se pasó a mamíferos y la alerta de que esto pueda afectar a las personas. Iniciamos detectando muertes de pelícanos, se terminó detectando más de 240.000 aves muertas y luego saltó hacia mamíferos, ¿no? Tuvimos lobos de mar. Estamos hablando de un evento que es zoonótico, es una enfermedad en animales y que si requiere la capacidad de transmitirse a los humanos podría causar una gran mortalidad. Un problema sanitario puede impactar en los distintos niveles y en los distintos componentes de la salud integral y cómo se beneficia del manejo integral para proteger no solamente la salud de los humanos, la producción de alimentos, pero también la tan preciada biodiversidad. Y para atender a los miles y miles de participantes de esta COP16 hay todo un dispositivo de urgencia médica. 586 personas han sido valoradas, incluso 5 de ellas con fracturas. La COP16 no solamente ha sido escenario de reuniones de alto nivel, de encuentro de presidentes, ministros, presidentes de empresas para hacer negocios en torno a la biodiversidad. Hay todo un dispositivo médico que ha atendido 586 casos de urgencia. 5 casos de fracturas, hubo un paciente con un evento coronario, los cuales fueron remitidos. El médico Francisco Jaramillo de la OPS en el Valle del Cauca explica cuál es el despliegue que se ha dado para atender estas urgencias que ya ha permitido que no haya sobresaltos graves en la COP16 de salud. Hemos estado trabajando turnos de 14 médicos, 10 paramédicos extendidos no solamente dentro de la carpa, sino en cada una de las entradas, gracias a un esfuerzo importante de la Gobernación del Valle del Cauca. 2 son los consultorios carpa que hay para la atención médica en la COP16. En uno se hace una evaluación y el otro incluso puede hacer pequeñas intervenciones para saber si se remite a centros médicos del Valle del Cauca a los personajes diagnosticados. Mañana viernes continúan las discusiones aquí en la COP16. Serán entregadas las conclusiones y sobre todo los requerimientos de los países del Globo Sur a los países ricos. 20.000 millones de dólares, dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Por el momento, esta es toda la información. Desde la COP16, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia.
La Superintendencia Nacional de Salud investiga presuntas irregularidades relacionadas con el direccionamiento de pagos en al menos 4 EPS. A través de un comunicado oficial, la Superintendencia Nacional de Salud que dirige Luis Carlos Leal denunció posibles actos de corrupción en al menos 4 EPS del país. Algunas de las entidades identificadas en actos ilícitos son Copsalud EPS S.A. y 3 intervenidas, Servicio Occidental de Salud S.A. SOS, Asmed Salud EPS SAS y Emsanar EPS SAS. Las conductas investigadas por el superintendente de salud tienen que ver, entre otras razones, con la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud, pago a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores generando sobrecostos en la intervención. El Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, adelanta un plan para agilizar el otorgamiento de licencias sanitarias y resolver los problemas de abastecimiento de medicinas. El director del INVIMA, Francisco Rossi, reveló a CMI La Noticia que en el último año se han podido evacuar más de 20.000 procesos de licenciamiento de medicamentos que se encontraban represados. La cifra que tenemos hoy es de aproximadamente 7.000, algo más de 7.000 trámites que todavía están pendientes. El funcionario explicó en qué consiste el plan de descongestión que se viene implementando en la entidad para agilizar los procesos de licenciamiento. Lo que hemos hecho es un esfuerzo con un aumento de personal para agilizar lo que está pendiente, pero la decisión que se tomó desde hace casi un año en el INVIMA es hacer modificaciones estructurales. Las declaraciones de Rossi se dieron en el marco del Encuentro Internacional de Farmacovigilancia realizado en el Hotel Tequendama en Bogotá. Desde Nueva York, el canciller colombiano condicionó el reconocimiento de un nuevo gobierno en Venezuela hasta que se presenten todas las actas electorales. A través de sus redes sociales, el canciller Murillo aseguró que la posición de Colombia frente a la situación política en Venezuela es clara. La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual periodo presidencial el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados. En Nueva York, el canciller Murillo asistió al Consejo de Seguridad, quien decidió prolongar el mandato de la misión de verificación por un año más. Agradezco a cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad por su apoyo unánime a la paz en Colombia y a la implementación del histórico Acuerdo de Paz de 2016 y a la política de paz del Gobierno de Colombia. El canciller nuevamente agradeció el apoyo de las Naciones Unidas con la paz en Colombia. La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial inició la contratación de un sistema de seguridad electrónica para el Palacio de Justicia y 167 sedes judiciales. El proceso de subasta es para elegir al contratista que será encargado de modernizar la seguridad electrónica de la rama judicial en el Palacio de Justicia y en otras 167 sedes judiciales del país. El proceso de contratación se puede consultar en la plataforma de contratación estatal SECOP2 y es por 70.237 millones de pesos y se realiza de cara a los últimos eventos de interceptaciones ilegales a los magistrados y posibles amenazas a las instalaciones del Palacio de Justicia. De acuerdo con la documentación del proceso, hay al menos 11 sedes judiciales que no cuentan con equipamiento tecnológico de seguridad electrónica. Con la contratación se pretende dotar al Palacio de Justicia y a otras sedes judiciales con cámaras de reconocimiento facial y detectores de metales. Joana Rodríguez, CMI La Noticia. La Corte Constitucional llamó la atención a la Fiscalía para que fortalezca las investigaciones de amenazas. El Alto Tribunal lanzó la advertencia tras estudiar el caso del abogado del expresidente Uribe, Víctor Mosquera, a quien la Unidad de Protección le redujo su esquema de seguridad y la Fiscalía le archivó 4 denuncias por amenazas. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, aseguró ante el Congreso que durante el gobierno de Iván Duque sí se hizo la compra del software espía Pegasus y agregó que los equipos en los que se ejecutó el programa habrían sido destruidos.
Más de 5 horas duró la sesión reservada en la Comisión Segunda del Senado, en la que la cúpula militar le informó al Senado sobre los hallazgos del software espía Pegasus. El ministro de Defensa reveló que la Fuerza Pública le confirmó al Congreso que el programa sí fue utilizado, pero advierte que los equipos empleados habrían sido alterados o incluso destruidos. Dada además las dimensiones que ha adquirido este escándalo, ese equipo está destruido. Pese a la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel, el ministro pidió información al país sede de la empresa NSO Group. No impide, como no impidió a la inteligencia financiera de Israel, colaborar con la inteligencia financiera de Colombia. El jefe de la cartera de defensa le pidió un informe a todos los organismos de inteligencia del Estado sobre una posible utilización de software malicioso. Y por su parte, la procuradora Margarita Cabello respondió al presidente Gustavo Petro, quien la acusó de mentir sobre la compra del software Pegasus. La respuesta de la procuradora Margarita Cabello fue contundente frente al calificativo que le dio el presidente Petro de mentirosa cuando la funcionaria del Ministerio Público se refirió al sonado caso de Pegasus. Yo soy una persona que llevo 40 años en el sector público, más de 30 en la rama judicial, de ministra de Justicia y de procuradora, y mis calidades y mis condiciones me hacen siempre hablar sobre soportes jurídicos suficientes. La experiencia que tengo en la vida de estos 40 años me dan el respaldo de ser una persona seria y prudente en mis afirmaciones. Y hay que reafirmarlo porque así es hasta el día de hoy. Todavía no hemos encontrado rastros de compra oficial del software o el programa Pegasus. Margarita Cabello estuvo hoy en Cúcuta en la instalación del Seminario Regional de Derecho Disciplinario y también visitó algunas instituciones educativas. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente unas palabras de la descripción del programa Jóvenes en Paz. El ente de justicia, al estudiar una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, suspendió el cumplimiento de la frase que hace alusión a jóvenes en pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios. El Consejo de Estado acogió el argumento de la senadora en el sentido de que dicha descripción excedía lo aprobado por el Legislativo en el Plan Nacional de Desarrollo para el programa Jóvenes en Paz, que está orientado solo a jóvenes en situación de pobreza extrema. La próxima semana inicia una cumbre de ministros de salud en Colombia para trazar políticas orientadas a combatir el maltrato infantil. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, anunció durante el Encuentro Nacional de Farmacovigilancia en Bogotá la realización de una nueva cumbre ministerial en contra del maltrato infantil, que se llevará a cabo a partir del próximo 7 de noviembre en Bogotá. Para poder fortalecer lo que es esa crianza, ese cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes y poder evitar y prevenir que ocurran estos actos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué han escogido a Colombia para este nuevo encuentro internacional? Colombia, en una de las reuniones internacionales, ya más de un año, ofreció ser sede de este importante encuentro. Ministros de salud de 80 países discutirán medidas contra el maltrato infantil. El director del SENA, Jorge Londoño, entregó detalles de las fallas de conectividad que han afectado a miles de estudiantes y funcionarios de la entidad. El director de la entidad aseguró que el SENA viene trabajando para finalizar la tercerización de servicios como el Internet con el objetivo de reducir costos y aseguró que ellos mismos estarán gestionando algunos de sus servicios. El SENA no podía continuar con ese proceso de integración en manos de empresas privadas. Como en todo proceso y en cualquier caso de estos se presentan inconvenientes y estamos entonces en esa etapa en la cual Internexa asumirá el Internet. El funcionario hizo un llamado a la paciencia a los funcionarios y estudiantes y agregó que los cambios contribuirán al ahorro del dinero público. Por segundo día consecutivo, la operación de Transmilenio en Bogotá colapsó. Productores de cebolla y vendedores ambulantes marcharon por diferentes vías de la capital. El gremio de cebolleros llegó a la capital de la República a protestar en contra de la importación de su producto, pues consideran que los está llevando a la quiebra. Cargados con bultos de cebolla, los manifestantes se posaron a las afueras del Ministerio de Agricultura para pedirle soluciones al gobierno nacional. El gobierno está permitiendo
el exceso masivo de la cebolla importada a nuestro país. Nosotros somos capaces de producir Colombia y aún así el gobierno no tiene ningún control. Por otra parte, en el centro de la ciudad, vendedores ambulantes que fueron retirados de los túneles de la estación de Transmilenio El Ricaurte volvieron a protagonizar desmanes. El ingreso de cargas sobredimensionadas que pueden llevar a acumular muchas personas y tener muchos obstáculos en un espacio tan reducido donde estamos perdiendo la posibilidad de la protección de la vida. El tráfico en Bogotá, como de costumbre, el gran perdedor de la jornada. 95 muertos, decenas de desaparecidos, entre ellos 2 colombianos, y millonarias pérdidas dejan la peor tragedia natural del siglo en España. Intensas lluvias e inundaciones destruyeron calles, casas y edificios en Valencia. En solo 8 horas cayó la lluvia que se registra en todo un año. Graves inundaciones, carros amontonados, casas destruidas y con miles de damnificados fue como quedó Valencia tras el fenómeno meteorológico conocido como Dana, luego de que en tan solo 8 horas cayera la lluvia que se registra en todo un año, causando la muerte de al menos 95 personas y un número indeterminado de desaparecidos. Además, los cortes de electricidad afectan a 115.000 ciudadanos. Fatal, fatal. Luego había un hombre ahí agarrado a una reja que se iba cayendo y llamando a la gente y socorro y no podían. Hasta que no vinieron los helicópteros y se lo llevaron. Junto a la reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos. El gobierno declaró 3 días de luto y la zona como altamente afectada. Vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. Hasta el momento se han realizado unos 2.500 rescates. Cientos de equipos de emergencias en conjunto con el ejército continúan con las tareas de evacuación de personas y con la esperanza de encontrar a más con vida. Esta es la peor tragedia del siglo en España. Una nueva encuesta en Estados Unidos revela que la vicepresidenta Kamala Harris mantiene una estrecha ventaja en 2 de 3 estados clave en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump. Según la última encuesta de la cadena de televisión estadounidense CNN, la candidata demócrata Kamala Harris tiene una ventaja sobre el republicano Donald Trump del 48% frente al 43% entre los posibles votantes en Michigan. Harris también supera a Trump en Wisconsin, donde el 51% la apoya a ella frente al 45% a Trump. Pero la carrera está empatada en Pensilvania, donde ambos líderes políticos cuentan con un 48% de apoyo. Los 3 estados se inclinaron a favor de Trump en el año 2016, pero el presidente Joe Biden los ganó en el 2020. Según la nueva encuesta, la gran mayoría de los votantes de estos estados ya han decidido quiénes son sus candidatos. Solo el 8% de los votantes probables en Pensilvania, el 7% en Michigan y el 6% en Wisconsin dicen que no han tomado una decisión o que podrían cambiar de opinión antes del próximo 5 de noviembre. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó basura a los seguidores de Donald Trump en respuesta a un insulto contra Puerto Rico lanzado por un comediante durante el evento de clausura de campaña del republicano. El presidente Joe Biden, por defender a Puerto Rico de los comentarios racistas del comediante republicano, generó polémica al decir que los seguidores de Trump son una basura. Ese no es el Puerto Rico ni los puertorriqueños en mi estado natal de Delaware que yo conozco. Son personas buenas, decentes y honradas. La única basura que veo flotando aquí son sus simpatizantes. Entre tanto, la vicepresidenta se desmarcó de estos comentarios. Estoy profundamente en desacuerdo con cualquier crítica a una persona de acuerdo con la manera como vota. Creo que el trabajo que hago se trata de representar a todos sin importar si me apoyan o no. La candidata ahora afronta duras críticas contra su partido y su campaña.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exige poner fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El documento obtuvo 187 votos a favor, 2 en contra, el de Washington y el de Israel, y la abstención de Moldavia. Esta es la 32ª ocasión en que Naciones Unidas aprueba una resolución de este tipo, que por cierto no es vinculante. El ejército israelí informó que logró abatir al subcomandante de la fuerza élite del grupo Hezbollah, Mustafa Hamad Shahadi, en un bombardeo en el sur del Líbano. Shahadi lideraba operaciones terroristas en la frontera y fue una figura clave en la estrategia conocida como conquistar la Galilea. Por su parte, el nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que el grupo tiene la capacidad de continuar enfrentándose a Israel durante meses. En China, máquinas con inteligencia artificial trabajan en decenas de cultivos. A esto lo denominan autogestión de cosechas. La sección de tecnología es presentada por TQ, totalmente confiable. Refresca y desinfecta tu garganta con Noraver Menta Forte. Su potente fórmula elimina virus y bacterias que causan la infección. Noraver Menta Forte. Refresca y desinfecta tu garganta. Noraver, potente alivio. La Academia de Ciencias de China presentó los nuevos tractores con inteligencia artificial, los cuales empezaron a funcionar en varios cultivos en Xiong'an, al suroeste de Pekín. Los vehículos autónomos T70, que utilizan tecnología como Big Data, pueden realizar trabajos agrícolas por sí solos, como arar y sembrar. A través de un sistema de control inteligente de operación de campo, la información de posición del vehículo se puede obtener en tiempo real y coordinarse con la plataforma de gestión completa con las funciones como posicionamiento del vehículo, seguimiento en tiempo real y consulta de trayectoria histórica. En comparación con las máquinas agrícolas tradicionales, que tienen un alto costo de reabastecimiento de combustible, los tractores inteligentes pueden realizar tareas agrícolas simplemente con una carga. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló que la compañía reactivará los trabajos exploratorios de gas en el pozo de gas Uchuva 2, ubicado en el Caribe colombiano. En las últimas horas, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció la autorización del Tribunal Superior de Santa Marta para reanudar los trabajos exploratorios en el pozo Uchuva 2, que habían sido suspendidos el pasado mes de septiembre tras un fallo judicial presentado por integrantes de la comunidad indígena Taganga. Deja sin efecto la orden segunda del fallo de primera instancia, que ordena la suspensión inmediata del proyecto de exploración y explotación Uchuva 2. Finalmente, el presidente de Ecopetrol anunció que tras estudiar detenidamente las pretensiones de la medida cautelar, han decidido establecer una relación más directa con las comunidades, acompañarlas al entendimiento del alcance del proyecto y amparar, proteger y garantizar la seguridad de la zona y las especies que allí habitan. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió al Banco de la República una reducción de 0.75% en las tasas de interés. De cara a la Junta Directiva del Banco de la República, el jefe de la cartera de Hacienda insistió en una reducción acelerada de las tasas de interés, la cual se ubica en 10,25%. Para el funcionario ya es oportuna una disminución de por lo menos 75 puntos básicos, bajando a niveles de 9,50%, ya que la inflación sigue cediendo. Porque la inflación ha seguido bajando, hemos reducido la inflación en 722 puntos y el banco solo ha reducido las tasas en 300 puntos. Este es el momento de empezar a reducir esa tasa real que está fuertemente contractiva. Frente a la tasa de cambio no se observan presiones inflacionarias, ya que es una situación coyuntural. La expectativa de qué va a pasar en Estados Unidos está haciendo subir la tasa de cambio de toda América Latina. El pronunciamiento lo hizo al finalizar el debate de regalías en las comisiones económicas del Congreso. Las máquinas están bien lubricadas no solo porque las llenas con un lubricante excepcional. Lo haces con experiencia, colaboración y orgullo. You fill with Mobil. Fue suspendido el racionamiento de gas. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, reveló que las plantas ya cuentan con el gas necesario para operar.
La disponibilidad de gas anunciada por el gobierno para las térmicas a través del plan de racionamiento programado por 5 días debido al mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena no sería necesaria. De acuerdo con el gremio que representa a las térmicas, las empresas hicieron los trámites necesarios y tener el gas suficiente para su operación de generación de energía. Para poder asegurar que la región Caribe tuviera un suministro de energía eléctrica durante los días del mantenimiento, se hizo una gestión comercial importante en coordinación con otros agentes privados como la industria, con otros térmicos que le vendieron el gas natural a estas plantas. La medida, que solo aplica a grandes consumidores como la industria, no tendrá afectaciones, ya que varias compañías aprovecharán para iniciar un proceso de mantenimiento. Hacemos que las plantas térmicas produzcan energía durante estos días y no nos vayamos a apagar en la región Caribe. Se mantendrá un monitoreo sobre el sector. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,27% a 1.356 puntos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 4,74% a 35.780 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 13% a 174 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 43.000 millones de pesos. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 4.413 pesos con 46 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.170 pesos y la venden en 4.220 pesos. Un euro cuesta 4.757 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.49. El azúcar se transó en 22,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.04. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.63. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.720 pesos. En el marco de la COP16, Findeter, la banca de desarrollo, dio a conocer sus iniciativas para impulsar los proyectos que promueven la conservación ambiental. Nos sentimos orgullosos de que en los últimos 2 años hemos desembolsado más de 1.8 billones de pesos para financiar 132 iniciativas públicas y privadas que aportan a la transición energética y hacia una economía sostenible baja en carbono. Entre los principales proyectos que se han financiado, se destaca la transformación del transporte público para Fontibón en Bogotá con buses eléctricos y la granja solar Palma Seca en Palmira, la cual generará energía limpia para abastecer a más de 30.000 hogares y permitirá un ahorro de 146 millones de galones de combustible al año. En asistencia técnica, ejecutamos la construcción de proyectos para la potabilización de agua en La Guajira. Hemos terminado 33 rehabilitaciones de pozos que benefician a más de 11.000 habitantes de zonas no interconectadas. Continuaremos financiando proyectos orientados a la mitigación, adaptación e implementación de soluciones frente al cambio climático. Y hasta aquí, CMI, la noticia.